Bienvenidos a una nueva edición. El día de hoy nos acompaña Laureano del Castillo, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, justamente para hablar acerca de esta situación que preocupa, ¿no? El crecimiento de la pobreza aquí en el país. Muy buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Laureano? Buenas tardes, Melanie. Bien. Quisiéramos preguntarle, don Laureano, de parte justamente del CEPES, ¿cómo han visto esta situación? Aparte que en los lugares rurales, acá en el país, este nivel de pobreza sería el doble, ¿no? Según lo que ustedes han publicado. Quisiéramos saber un poquito más acerca de ello, justamente. Efectivamente, en términos absolutos, nos impacta mucho saber que la mayor cantidad de pobres se encuentra en las ciudades. Pero si hablamos de proporciones, sabiendo que alrededor de la cuarta parte, datos oficiales, de la población es rural, el incremento de pobres a nivel rural es mucho mayor, y de pobres extremos también, ¿no? Entonces, la misma información que proporciona INEGI nos da cuenta justamente, más allá de la medición por el lado monetario, de el otro tema de medición de pobreza, que es de las necesidades insatisfechas. Y ahí encontramos, por ejemplo, que el 29, casi el 30% de la población del país no cuenta con el paquete de agua, saneamiento y electricidad. Sin embargo, si sumamos telefonía móvil e internet, esto sube al 50.7%. La región amazónica, los departamentos amazónicos son los que sufren mayormente de estas deficiencias. Pero ¿qué es lo que está afectando más, aún si ya tenemos autoridades ya estables, entre comillas, ¿no? Pero que no estarían respondiendo justamente a las necesidades de la población? A ver, Melanie, tal vez nos sorprenden las cifras, esto que anunció el INEGI, de que ha habido un aumento, pero buena parte de la respuesta a su pregunta tiene que ver con la constatación de que la pobreza en nuestro país y la pobreza extrema no son problemas nuevos, no son problemas generados por la pandemia, son problemas agravados, sí, por la pandemia y la crisis económica mundial y la crisis política. Lo que tenemos es un problema estructural, problemas estructurales que se traducen precisamente en esta pobreza y pobreza extrema. ¿Considera que esta tarea, el tema de la pobreza, es algo que exclusivamente tenga que ver ahí y el Ministerio de Economía y Finanzas, o considera que es algo que debería también debería ser una agenda dentro de todos los ministerios, en conjunto, ¿no? Bueno, el mismo INEGI en la presentación del informe de la pobreza 2022 nos muestra un gráfico justamente sobre la multidimensionalidad de la pobreza. Entonces eso tiene que ver, como dijimos, con alimentación, con salud, con educación, con transporte, con conectividad. Si no atendemos eso, poco logramos. ¿Y quiénes son los encargados de esto? Bueno, el MEF es el que provee los fondos, pero los fondos vienen del presupuesto, y el presupuesto lo elabora el Ejecutivo y lo aprueba el Congreso. Entonces, aquí hay una responsabilidad de los distintos ministerios. Dentro de ello está también apoyar a los pequeños agricultores familiares, ¿no? Que creo que han sido abandonados pues desde hace mucho tiempo. Ningún gobierno, creo, ha dado compunche justamente a una mejora de la situación en la que ellos se encuentran, ¿no? Hasta el día de hoy se habla justamente de que están dejando esas actividades a los que ellos que habían heredado de parte de la familia, y ya no hay quien las haga por ellos, ¿no? Hay madres de familia encargadas de ellos, pero claro, no es igual. Entonces, quizás si se mejorara ese aspecto, también podría mejorarse o reducirse el nivel de la pobreza. Definitivamente, no olvidemos que la agricultura, de acuerdo a informaciones estadísticas oficiales, la agricultura es el sector que absorbe la mayor cantidad de mano de obra, ¿no? Y entonces, si mejoramos los ingresos de los productores, estamos no solamente generando mejores condiciones para que ellos cubran sus necesidades, sino al mismo tiempo
generando una suerte de circuito virtuoso en el que le vamos a dar empleo a alguna gente, vamos a generar alguna otra demanda y entonces podemos empezar por ese lado a enfrentar los problemas de la pobreza. Pero, como usted dice, lamentablemente la agricultura familiar, la pequeña agricultura, como también se le llama, ha recibido o viene recibiendo desde hace décadas muy poca atención. Creo que lo hemos dicho en algunas otras entrevistas con usted, la política agraria del país desde mitad de los años 90 en realidad está enfocada en apoyar a la agroexportación y los resultados son evidentes, son importantísimos en términos del crecimiento, del volumen y de la cantidad de divisas que obtenemos por la agroexportación. Pero no olvidemos que eso es un pequeñísimo porcentaje de los productores agropecuarios. Estamos hablando entonces de más de 2.200.000 productores agropecuarios que reclaman atención del Estado. Tuvimos hace unos años, el 2005, si no me falla la memoria, un poco más, 2015, una ley de promoción y desarrollo de la agricultura familiar. Se reglamentó, pero poco se ha hecho. Los sucesivos gobiernos ni siquiera la mencionan, cosa que es una constante en nuestros gobiernos. Parecería ser que repetimos el llamado complejo de Adán, ¿no? Todo empieza conmigo. Y olvidamos que ahí hay una herramienta mejorable, sin duda alguna, pero no estamos repitiendo esfuerzos para apoyar la agricultura familiar si ya tenemos una ley. Uno de los principales talones de Aquiles de esa ley es que, como en muchas otras iniciativas, se dice, del mismo cuero sale la correa, es decir, todas las actividades para promover a la agricultura familiar deben salir de los presupuestos de las entidades públicas vinculadas a este subsector. Pero si no tienen más presupuesto, no pueden hacer más de lo que ya están haciendo. Entonces creo que hay que reenfocar, y esto supone un esfuerzo nacional de autoridades, pero también de la sociedad, de ver lo importante que es la agricultura. No hay país desarrollado en el mundo que no haya defendido, impulsado y promovido su agricultura. Nosotros no aprendimos esa lección. Claro. Muy bien, don Laureano, le agradezco por haber estado el día de hoy con nosotros. El tiempo nos ha quedado corto, la verdad. Y esperemos que esta situación pues realmente mejore, ¿no? Y ahora más con el fenómeno del niño que se viene, pues no nos impacte aún peor, ¿no? Que no sea peor la situación, la verdad. Ojalá que no. Conmigo estuvo Laureano del Castillo, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, justamente para hablar acerca del tema de la pobreza aquí en el país. Conmigo será hasta una próxima entrevista. Muy buenas tardes. Muchas gracias, don Laureano.